Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Gracias por estar en esta sesión, nuestro episodio 5 del canal de Networking para Latam. Recuerden que estamos ya publicando en el canal de YouTube y también en Spotify. Nos pueden escuchar. El día de hoy estoy muy contento de platicar con Leonardo Solano, que es el Principal Solutions Architect para temas de Hybrid Cloud y Networking en AWS en español y en Latinoamérica. Y pues el día de hoy vamos a conversar acerca de estos recientes anuncios que hicimos en el pasado evento de re:Invent a finales de 2025 y que en temas de networking pues se hizo un anuncio importante acerca del servicio AWS Interconnect. Ya Leo nos platicará en unos momentos más de qué va el servicio, cómo se hace la integración entre ambientes y pues bueno, Leo, un gusto tenerte acá el día de hoy. Cuéntanos cómo se da la parte de integración inicialmente entre Cloud Service Providers. Muchísimas gracias, David. Muchas gracias a toda nuestra audiencia. Desde que nosotros publicamos por allá en LinkedIn el anuncio de este servicio, tuvimos yo creo que casi unas 10,000 interacciones o reacciones allí en LinkedIn acerca del interés que existe hoy en día en el mercado con respecto a este servicio. Y claramente, el servicio de AWS Interconnect viene a resolver una problemática que nuestros clientes han venido teniendo cuando tienen la necesidad de hacer integraciones entre diferentes Cloud Service Providers, es decir, entre AWS y otros Cloud Service Providers. Entonces, por eso, yo creo que lo primero que vamos a hablar para poder setear un poco la conversación es qué es la conectividad multicloud. Hoy en día, ¿cómo se hace? ¿Sí? Y ahí vamos a pasar a ver un poco las opciones que se tienen, lo que se hace hoy en día, cuáles son también los retos que eso viene trayendo a nuestros clientes. Entonces, nada, vamos a iniciar. No sé si ahí en esas interacciones, David, igual también tú mismo, ¿qué has escuchado también de los clientes que quisieras que respondiéramos hoy? Sí, bueno, hemos tenido mucha expectación alrededor del anuncio de este servicio. Inclusive hay algunos clientes que nos han comentado que llegan en un excelente momento, sobre todo para aquellos que tienen estrategias de interconexión hacia distintos cloud service providers por temas de compliance, por temas de eficiencias operativas y demás. Y hay clientes que ya nos están preguntando con cuántos cloud service providers es que se está también integrando este servicio. Así que sería interesante que también nos contara sobre eso, Leo. Claro, claro que sí, David. Pues mira, vamos a hablar primero de la conectividad multicloud, ¿no? Para poder estar todos como en la misma página de cómo se hace hoy y cómo lo proponemos nosotros desde el lado de AWS, ¿no? Para resolverlo con AWS Interconnect. Pero lo importante parte del hecho de que nuestros clientes necesitan hacer una conexión de la nube AWS con otros Cloud Service Provider. Y obviamente, uno de los temas importantes cuando hablamos de una integración de estas es pues, no solamente crear la conexión, sino cómo también logramos que esa conexión sea resiliente y que sea escalable también. Y no solamente eso, que sea segura. Entonces, para poder lograr eso, hoy en día las opciones que se tienen disponibles, pues básicamente podríamos reducirla como a tres, ¿no? La primera de ellas es generar una interconexión a través de nuestro servicio de Site-to-Site VPN, a través de Internet, con esos otros Cloud Service Provider. Entonces, ¿cómo se vería esto? Bueno, hoy en día podemos hacer attachment de Site-to-Site VPN directamente contra un Virtual Private Gateway, contra un Transit Gateway o contra un Core Network de AWS Cloud One, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esa integración? Esa integración se hace 100% sobre Internet. Quiere decir que los endpoints de Site-to-Site VPN pues, se exponen a través de direcciones IP públicas. Así bien, desde la otra nube, de los otros Cloud Service Providers, lo que hay que crear obviamente es un router que tenga la capacidad también de endpoint o de terminación de VPN Site-to-Site y poder llegar obviamente a través de Internet hacia las direcciones IP públicas que exponemos nosotros para nuestro servicio de Site-to-Site VPN. Entonces, ese es el primer mecanismo.
¿no? Ahora vamos a ver un poco los retos, no directamente de esto, pero en general de todas las opciones que tenemos. Pero ese es un mecanismo que requiere obviamente coordinación en la creación de las llaves de cifrado, en cuáles van a ser las direcciones IPs, que tengamos alcanzabilidad entre las dos nubes, y no solo eso, sino que logremos una latencia razonable para ese nivel de integración. No es lo mismo conectarme a través de Internet, por ejemplo, de nuestra región Virginia del Norte contra whatever, región de otro cloud service provider, por ejemplo, en Europa, a hacer esa integración, por ejemplo, con una región que esté muy cercana también a la región de Virginia del Norte de ese otro cloud service provider. Ahora bien, ¿qué otras opciones se tienen? Esta es otra opción que también se hace. De hecho, nosotros la hemos visto también clientes haciendo por su propia cuenta este tipo de conexiones donde se aprovechan los puntos de interconexión o los locations de Direct Connect, donde nosotros tenemos presencia. Se hacen interconexiones desde esos puntos de interconexión hacia los endpoints de Direct Connect y después a través de la red interna del cliente que puede tener presencia en ese mismo POP, como puede ser que no la tenga, se interconecta también contra las capacidades de interconexión que tienen de forma privada también esos otros cloud service providers. Si vemos acá la ecuación, nada más acá en esa imagen vemos 3 routers y eso en el mejor de los escenarios, pero normalmente pueden ser muchos más, ¿no? Entonces, ese camino tiene un tema importante y es que hay que coordinar que el punto de presencia en donde estamos haciendo la interconexión, los dos cloud service providers tengan presencia. De lo contrario, obviamente, la latencia va a estar incrementada y no va a ser la esperada para ese tipo de interconexiones. Ahora bien, ¿cuál es la tercera opción? La tercera opción es muy similar a esta anterior, solamente que esa integración entre los cloud service providers se hace a través de soluciones de Fabric que ofrecen partners nuestros. Para mencionar un par de ellos, por ejemplo, Equinix y Megaport tienen estas capacidades de Fabric. Entonces ellos lo que hacen es, a través de su Fabric ya están preconectorizados con los proveedores de servicio y obviamente a través de ese Fabric pueden crear esas interconexiones entre las dos nubes. El único tema es que, obviamente, esto depende 100% del routing de ese tercero, ¿no? Ahí dependemos, tenemos esa codependencia de ese tercero para poder hacer esas interconexiones. Y segundo, también tienen que alinearse algunas cosas, y entre ellas que ese Fabric tenga interconexión en el mismo POP en donde nos queremos interconectar. A veces sucede que ese Fabric puede tener presencia en un POP donde yo tengo Direct Connect, puede ser que no tenga interconexión contra el POP del otro cloud service provider y tenga que atravesar el Fabric hasta otro punto de interconexión para poder crear esa conexión entre las dos nubes. Entonces, casi que de entrada podemos empezar a concluir cuáles son los retos que tenemos acá. No, el primer reto de ellos es escalabilidad. Entonces, si bien nosotros podemos aprovisionar estas conexiones, nos vamos a encontrar con todos los retos relacionados con cuál es el performance, por ejemplo, en el caso de Site-to-Site VPN, que puedo agregar o que puedo tener a través de una VPN Site-to-Site. ¿Cuál es el overhead administrativo que tengo para poder crear todo esto? Entonces, si ya vimos, cualquiera de las tres opciones tiene una carga administrativa adicional. No es solamente decir que voy a conectar la nube A con la nube B. Para poder llegar a conectar a AWS con esas otras nubes, tengo que pasar por un montón de elementos intermedios que al final del día o tengo yo que configurar o tengo que orquestar que se configuren de forma adecuada para que se genere la interconexión. Claramente, estamos colocando puntos adicionales de fallo. Solamente en el caso particular de VPN Site-to-Site dependemos de Internet, dependemos del anuncio correcto de prefijos, dependemos de que nos estemos interconectando en los puntos más cercanos desde la perspectiva de Internet, lo cual no es fácil determinar. En el caso de fábrica externos o hacer eso a través de las mismas redes de nuestros clientes en los puntos de interconexión, dependen de toda esa infraestructura que vive allá en esos puntos de interconexión. Y el otro tema que no es menor, cuando esto falla, ¿quién es el responsable? Pues al final del día, el cliente tiene que hacer toda la tarea de coordinar y de evaluar en dónde se encuentra el problema y tratar de direccionarlo de la forma más adecuada para poder finalmente determinar en dónde está la falla. Y el otro tema que no es menor es poder tener una consistencia global en términos de cobertura. Claramente, y ahora lo vamos a ver en el preview, pues nosotros no tenemos presencia en todas las regiones, pero ya empezamos al menos por las regiones más importantes, tanto del lado nuestro como vamos a ver ahorita, de otro cloud service provider, como es el caso de Google.
Bien, eso es como lo primero para abrir aquí la conversación, David, respecto al servicio. ¿Cómo lo ves? Excelente, excelente, Leo. Muy, muy interesante. Entonces, resumiendo un poco, hoy los equipos de operaciones de los clientes, de nuestros clientes y los clientes de otros service providers se enfrentan a retos comunes, ¿no? Temas de trabajar la conectividad a través de Internet, ya sea por VPNs, ya sea si lo queremos manejar de manera privada por servicios de enlaces dedicados que tienen una dependencia hacia los POPs comunes que pudiera haber entre los cloud service providers y nosotros, y también un tema relacionado con involucrar a un tercero que por supuesto pues tiene sus complejidades, sobre todo en el tema de atención y soporte. Así que pues si la visión que tenemos es clara hacia dónde va AWS en este sentido, que podría ser la automatización, y ahorita nos cuentas eso, pues entonces entrar ya al detalle de Interconnect, por favor. Claro, lo primero que quiero contar es cuál es la visión que tenemos nosotros respecto a eso. Digamos que no, no pretendemos, y de hecho con el lanzamiento lo que se ha buscado es pensar en grande, ¿no? Y es como creamos de alguna manera un estándar que pueda ser replicado, reutilizado no solamente con un solo proveedor de servicios, como es ahorita en el lanzamiento, en el preview, sino que eso lo podamos replicar con más cloud service provider, ¿no? Entonces, realmente, detrás de esto, la esencia es crear algo que nos permita automatizar con APIs comunes y que esas APIs generen o ejecuten en la red de los dos Cloud Service Provider que están haciendo la integración las configuraciones adecuadas para poder entregar una conexión estándar en cualquiera de esos tipos de interconexiones. Ahora, ¿esa visión de dónde parte? Claramente, ahorita lo veíamos en la primera imagen. La visión es poder lograr eso, pero que cuando lo logremos ya de una vez con una conexión que sea altamente disponible, que sea resiliente, que sea segura y que sea escalable. Ahora, esa es la visión. ¿Cómo logramos entregar eso basado en el feedback que nos han dado nuestros clientes? Entonces, claro, hacemos un working backwards. Y no sé si recuerdas esta arquitectura, la veíamos ahora dentro de las opciones. Los clientes quieren llegar a esto, pero quieren quitarse toda la carga administrativa que implica configurar todos estos dispositivos acá en la mitad, ¿no? Entonces, para poder lograr eso, tenemos que, de alguna manera, crear algo, alguna infraestructura que probablemente esté precreada, preconectorizada, que permita hacer eso. Pero no solamente que lo permita hacer, sino que cuando lo haga de forma altamente disponible. Entonces, cuando hablamos del servicio, ahorita que entremos un poco más en detalle, la idea es que si un cliente aprovisiona una conexión contra otro cloud service provider, automáticamente, por defecto, esa conexión ya sea altamente disponible. Es decir, el cliente no tiene que ponerse a configurar sesiones BGP adicionales, no tiene que ir a crear entonces dos interconnect para que esto genere una configuración de tipo activo, pasivo, nada de eso. Lo que buscamos es quitar toda esa carga administrativa de los clientes y que inclusive por defecto, cada vez que generemos una conexión, automáticamente esa conexión está siendo creada por 4 caminos como mínimo, ¿no? Dentro de esta infraestructura que hemos llamado AWS Interconnect. Eso quiere decir que un cliente lo que va a ver al final del día es, hay una conexión, hay un intercambio de prefijos a nivel BGP, pero por debajo esa conexión está siendo respaldada por 3 conexiones más dentro de la infraestructura de esa interconexión entre dos cloud service providers. No solamente eso, también lo que se busca es que esas conexiones tengan presencia no solo en un punto de integración, no solo en un punto de estos de presencia donde tenemos nosotros nuestras interconexiones de Direct Connect, sino en varios a nivel global dentro de la infraestructura global, no solo de AWS, sino de esos otros cloud service providers. Entonces, dicho eso, ahí vamos a hablar ahora sí de lo que es el servicio de AWS Interconnect. No sé si tienes alguna pregunta acá, David. Bueno, ahora que veamos el detalle del servicio y que más adelante nos des una demo, yo creo que sería también importante explicarles a nuestros clientes y a nuestra audiencia cómo se daría también ese esquema de resiliencia físico, ¿no? Para que también todos estén tranquilos acerca de cómo sería esa conexión, que si bien es solamente un intercambio a nivel API, físicamente qué sucede, cuántas rutas físicas hay con los proveedores que permiten esta interacción. Ahí lo platicarás. Claro, claro que sí. Bueno, entonces vamos a entrar en detalle.
directamente sobre el servicio. Entonces, el lanzamiento que hicimos ahora en re:Invent es un preview que se ha hecho en conjunto con Google Cloud, ¿no? Reutilizando todo este estándar que se definió como AWS Interconnect. Y básicamente, dentro de este preview, la capacidad que tienen en este momento nuestros clientes es de poder generar un AWS Interconnect desde la nube de AWS hacia Google Cloud, ¿no? Entonces, básicamente allí, hoy, para poder tener esas capacidades, pues nosotros hemos habilitado esta infraestructura en diferentes puntos de integración directamente contra la nube de Google Cloud. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos presencia en puntos de interconexión que unen a la región de Virginia del Norte, es decir, US East 1 del lado de AWS, con la región de Virginia del Norte de Google Cloud, que es US East 4. O también lo hacemos con US West 1 del lado nuestro, que es California del Norte, y hablamos con Google Cloud en la región de Los Ángeles, que es US West 2 de ellos. Y así, tenemos un total de 5 integraciones de 5 regiones que están interconectadas entre sí ya físicamente, y por debajo lo que está sucediendo es esto que vemos acá en la mitad, y es la parte de Maximum Availability Setup. Entonces, lo que hemos hecho allí es que tenemos al menos 4 routers interconectados del lado de AWS contra 4 routers de el otro Cloud Service Provider. Y esas conexiones físicas básicamente ya tienen preestablecidas las sesiones BGP, ya tienen preestablecido toda la conectividad física, ya está realizada esa conexión de forma segura a través de MACsec. Y cada vez que se hace el aprovisionamiento de un nuevo servicio a través de APIs, viene toda la configuración de esos dispositivos que están ahí interconectando a las dos nubes, ¿no? Entonces, esto sucede 5 veces en 5 regiones de AWS contra 5 regiones de Google Cloud hoy, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar entonces del lado de Google Cloud? En Google Cloud, para poder hacer esto, necesitamos tener entonces un Cloud Router, ¿no? Y ese Cloud Router tiene que estar interconectado contra una VPC de Google. Y ahí en Google, pues vamos a tener que crear una cosa que se llaman transporters y unas interconexiones que finalmente terminan generando la orquestación de esa configuración ahí en esos dispositivos de la mitad, que finalmente generan la interconexión, en este caso particular contra AWS. Ese servicio, como nos estamos viendo acá en esta imagen, siempre requiere una asociación directa contra un Direct Connect Gateway. Eso nos abre la posibilidad que ese Direct Connect Gateway nosotros podamos entonces interconectarlo contra o un Virtual Private Gateway, o un Transit Gateway, o un AWS Cloud One, ¿sí? Podemos hacerlo contra cualquiera de ellos. Y va a venir un intercambio automático de prefijos a nivel BGP de las subnets y del CIDR que tenemos nosotros dentro de nuestra VPC contra las subnets que se tienen del lado de Google Cloud. Y eso lo vamos a ver ahora un poco más en detalle durante la demostración. Ahora, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo se inicia el proceso? ¿Quién lo inicia? Entonces, dado que esto es un estándar, ¿no? Y se definió como un estándar, cualquiera de los dos proveedores de servicio puede generar la interconexión. Ahora vamos a hablar de la experiencia que tiene el usuario o el cliente cuando va a generar la interconexión desde la nube de AWS Cloud. Claramente, para poder lograr esto, ese cliente debe tener ya previamente un proyecto creado dentro de Google Cloud. ¿Sí? No es que está en AWS, automáticamente se va a crear toda la infraestructura donde están sus máquinas virtuales y demás en Google. No. En este caso particular, para este Cloud Service Provider, pues ya debe existir esa infraestructura previamente creada allí, y debe existir ese Cloud Router, y debe existir obviamente unos VPCs, y después, vamos a ver, deben ser creados unas sesiones de interconexión para poder aceptar la conexión que estamos creando nosotros acá. Entonces, paso 1, creamos la interconexión. Paso 2, AWS hace el proceso request de esa nueva interconexión hacia Google. En el paso 3, nosotros dentro de la consola de AWS se genera una activation key, y esa activation key se le tiene que entregar a la consola de Google Cloud para que ellos acepten la conexión, y finalmente Google Cloud termina haciendo el aprovisionamiento de la conexión sobre su infraestructura. Así es que funciona, ¿sí? No hay nada diferente a esto. Lo importante de esto es que para el usuario eso es transparente y eso sucede en minutos, ¿sí?
Esto no tenemos que esperar a que se aprovisione una conexión física, no tenemos que esperar a que se configuren sesiones BGP, no tenemos que configurar sesiones BGP para poder hacer esto. Esto funciona de forma automática. Ahora, en ese paso a paso, como mencionábamos, el usuario entra, va a crear una interconexión. Entonces, lo primero que va a aparecer allí en su pantalla es esto, ¿no? Vamos a ver en AWS Direct Connect va a haber una opción, de hecho ahorita en la demo la mostramos, que se llama AWS Interconnect. Allí se va a seleccionar el proveedor, hoy en día Google Cloud. Después vamos a seleccionar las regiones en las que vamos a hacer esa interconexión. Entonces, yo selecciono, por ejemplo, Virginia del Norte y después abajo en Google Cloud selecciono la región de US East 4 para poder hacer esa interconexión allí. Entonces, el paso siguiente es colocar una descripción del servicio, el ancho de banda, ahora mismo en preview, solamente 1 Gbps disponible, contra qué Direct Connect Gateway yo voy a asociar el servicio y cuál es el Project ID del lado de Google. Eso es importantísimo. Este Project ID hay que capturarlo en la consola del cliente en su cuenta de Google Cloud para poder recibir de forma correcta el request de la interconexión hacia ese proyecto particular. ¿Bien? Entonces, siguiendo ahí con el proceso, la siguiente pantalla va a mostrar como una revisión de todo lo que ya se dijo que se va a crear. Entonces, contra Google Cloud va a ser el provider, la región en este caso es US West 1 contra la región US West 2 del otro Cloud Service Provider, en este caso Google, y el Direct Connect Gateway. Una vez se da finish, en ese instante se genera entonces esa llave. Hay que copiar esa llave para poder entregársela al otro proveedor de servicio, ¿no? Entonces vamos a ver en esa parte del proceso que viene obviamente una llave, esa llave se captura, se le entrega al otro Cloud Service Provider y con eso se genera la interconexión. En el sentido inverso es exactamente lo mismo. Lo único es que se inicia la conexión en este caso desde el otro Cloud Service Provider. La llave hay que capturarla en la consola del otro Service Provider. Hay que entrar acá a la consola de AWS Interconnect para poder aceptar la conexión. Hay que pegar aquí esa llave. Después, en el siguiente paso, pues ya va a venir todo el proceso de aceptación de esa conexión y viene el proceso de attachment de esa conexión contra un Direct Connect Gateway para poder cerrar la conexión completa y poder acceder, obviamente, al tráfico de las VPCs dentro de AWS. Se revisa la conexión y se acepta. Hasta acá, esto que acabamos de mencionar, David, ¿tienes alguna pregunta o impresión? No, yo creo que, como bien decíamos hace unos minutos, el tema es automatizar el proceso. Ya para los equipos de operaciones va a ser relativamente sencillo y con menos carga administrativa, como decimos, el poder interconectar dos cloud service providers sin necesidad de, bueno, lo que ya conocemos o muchos equipos conocen, tener que hacer todo un tema de una solicitud, una LOA, esperar tiempo, etcétera, ¿no? Todo eso va empezando a quedar como un poco atrás en temas de interconexión entre cloud service providers y pues bueno, creo que está súper interesante. Ahora que tengas oportunidad y nos des el demo, creo que lo vamos a ver todavía con mucho más detalle, ¿no? Claro que sí. Bueno, algunos detalles más, igual como parte del servicio, entender qué es lo que sucede por debajo cuando se hace este proceso de integración. Claramente ya tenemos esas interconexiones creadas, todo el proceso de cableado, los routers, todo eso está precreado y el cliente lo único que tiene acceso es a la consola y a unas conexiones virtuales que se van a crear y que van a ser dedicadas para ese cliente. Es decir, cuando decimos 1 Gbps, no estamos haciendo sobre suscripción de ninguna de esas conexiones, es 1 Gbps dedicado para ese cliente que está interconectándose contra otro Cloud Service Provider. Lo otro es que todo queda expuesto a nivel de APIs, ¿no? Entonces estamos utilizando las mismas APIs que se liberaron en el estándar. Así que cualquier otro Cloud Service Provider que quiera hacer la implementación puede reusar todas esas APIs para hacer el proceso de integración. Entonces nosotros hacemos los llamados vía APIs también hacia el Cloud Service Provider que va a hacer el aprovisionamiento y obviamente pues todo el proceso finaliza con una nueva conexión virtual que inclusive está rebalanceada entre todos los dispositivos que están disponibles, los 4 que están disponibles en cada uno de los puntos de interconexión. Para un cliente, hacer una migración de alguna de estas conexiones o cambiarse de dispositivos totalmente abstracto.
el cliente no tiene visibilidad de la infraestructura física, todo esto se desarrolla directamente en conjunto por los proveedores de servicio y toda la administración, soporte y demás lo hacemos nosotros, ¿no? En conjunto con esos otros Cloud Service Provider. Y eso nos permite que podamos también en esos acuerdos que hacemos para poder hacer la interconexión, inclusive generar un caso de soporte, por ejemplo, en AWS para verificar qué está pasando con AWS Interconnect contra el otro Cloud Service Provider, ¿no? Entonces somos nosotros los responsables de la conexión end-to-end y poder dar soporte entonces de esa conexión, o también el otro Cloud Service Provider puede recibir el request para hacer una revisión de la conexión completa. Entonces, así se ve una integración. Del lado nuestro, pues tenemos Direct Connect Gateway. Después vamos a definir si eso lo hacemos contra un VPC, contra un Transit Gateway o contra Cloud One. Al final del día, para el cliente, lo único que va a haber es una interconexión que está intercambiando prefijos BGP y que tiene un ancho de banda específico. Y en el otro Cloud Service Provider vamos a tener esto que se denomina los attach points. Entonces, esos attach points es en donde terminamos finalmente esa conexión y eso, pues, en cada Cloud Service Provider tiene su propio nombre, ¿no? Otro tema interesante es, en términos de escalabilidad, el servicio está creado de tal manera que si necesitamos agregar más router por capacidad o quiero seguir incrementando la resiliencia o whatever sea la razón, se puede agregar esa capacidad directamente entre los Cloud Service Providers sin generar una afectación en el servicio del cliente. Entonces, el cliente lo único que va a ver es que hay más capacidad, ¿no? En el caso que necesite más capacidad. Y eso está dado básicamente por todo el esquema de interconexión que existe a través del servicio y de la definición del estándar que hicimos del lado nuestro. Este es el estándar o la especificación, está en el GitHub de AWS, AWS/interconnect. Entonces ahí están todos los detalles. Quien quiera pues entrar ahí a revisar eso, allí a ver todo el detalle, cómo se creó, las APIs, hay algunos YAMLs, un poco de datos, ¿no? De estructuras de cómo se hacen los llamados entre los diferentes Cloud Service Providers para poder crear allí el servicio, ¿no? Funcionalidades, bueno, básicamente cada vez que genera una nueva conexión, esas conexiones siempre se deben atachar hacia un Direct Connect Gateway en el ambiente del cliente. El cliente simplemente atacha esa nueva Virtual Interface al Direct Connect Gateway y automáticamente se viene a realizar un proceso de propagación usando BGP de los prefijos que vienen del otro Cloud Service Provider y viceversa, de los de AWS hacia el otro Cloud Service Provider. Todas las conexiones físicas entre los dos Cloud Service Providers están cifradas con MACsec a nivel del link layer. Y también, cada vez que se genera una nueva interconexión, el cliente no tiene que configurar VLANs, no tiene que hacer matchar sesiones BGP, no tiene que configurar MACsec, no tiene que configurar nada. Realmente es generar una interconexión que llega en un attach point del lado del otro Cloud Service Provider contra AWS en un Direct Connect Gateway. Y automáticamente esa conexión está construida bajo el esquema de máximo resiliency que conocemos de Direct Connect, ¿no? Que son 4 dispositivos en 2 sitios diferentes y 2 conexiones por cada uno de los sites. Así es que funciona, ¿no? El otro tema, ya lo mencionábamos, ahora la capacidad está dedicada para el cliente. Está todo automatizado a través de APIs. Y ahorita mismo para previews se puede crear una única conexión con un ancho de banda de 1 Gbps por cuenta. Y otro tema que no es menor, todo el proceso de escalabilidad de subir o bajar ancho de banda se puede realizar directamente sobre la consola sin necesidad de destruir y volver a crear una nueva interconexión en el servicio. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos para hablar acerca del servicio. No sé cómo lo ves allí, David. Súper interesante, increíble. Muchas gracias, Leo, por la explicación tan detallada. Y pues bueno, si gustas, vamos a la demo y regresamos para puntos finales, Leo. Perfecto. Vamos a pasar entonces ya con la demostración. Muy bien. Ahora vamos a demostrar acá cómo se hace todo el proceso de AWS Interconnect. Como mencionábamos, nosotros tenemos acá una VPC. Esta VPC la hemos llamado AWS Interconnect. Tiene 2 subnets, ¿no? Estas 2 subnets son subnets privadas que tienen o están dentro del CIDR 10.10.0.0/24. Así que tenemos
el segmento 10.10.0.144/28 y 10.10.0.128/28. Bien. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros con todo esto? Realmente esa VPC está asociada con un Direct Connect Gateway que tenemos nosotros acá previamente creado y ya hemos creado obviamente una AWS Interconnect. Entonces, solamente para mostrar el proceso de creación de una AWS Interconnect, pues lo que hay que hacer es seleccionar el Cloud Service Provider. Después de que seleccionemos el Cloud Service Provider, seleccionamos la región. Entonces es el US East 1. Vamos a colocar del lado de Google Cloud US East 4. Colocamos una descripción. No la vamos a configurar completamente, pero solo para manera de esta demostración, colocamos acá esto, seleccionamos un ancho de banda, que ahorita solamente está disponible en el preview 1 Gbps. Seleccionamos el Direct Connect Gateway, vamos a colocar aquí cualquiera de estos, y colocamos el Google Cloud Project ID. Eso es un parámetro importantísimo para poder determinar en dónde debe caer esa conexión del lado del otro Cloud Service Provider. Bien. Obviamente, cuando ya se termina la conexión, se va a generar un Activation Key. Ese Activation Key tenemos que copiarlo, llevarlo al otro Cloud Service Provider para poder crear esa conexión. En el caso de Google, tenemos básicamente una VPC que tiene dos subnets, ¿no? Esas subnets están dentro del segmento 10.20.00/24 y ahí tenemos una subnet .128 y una .144 con /28. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros acá? Crear una interconexión. Así que, pues básicamente vamos a mostrar acá cómo la creación de esa conexión, primero hay que hacerla a través de unos comandos, ¿no? Entonces, esos comandos se dan directamente en la nube de Google Cloud con el G Cloud, ¿no? Solamente hoy se puede hacer a través de directamente estos comandos vía el CLI. Entonces, el primero que hay que crear es Google Cloud Beta Networking Transport Create. Entonces, este comando básicamente lo que hace es que crea esa parte de transporte en la interconexión entre AWS y la nube de Google. Y aquí está el Activation Key, que es generado directamente de la consola de AWS. Hay que pasarlo aquí en este comando. Posteriormente, cuando esto se crea, esto genera un output. Ese output de ese transporte es necesario pasarlo después en el Google Cloud Compute Network Peerings para crear un peering entre ese transporte y la VPC que nosotros tenemos creada dentro de la nube de este proveedor. Bien, solamente a manera de ejemplo voy a dejar de compartir un momento esta pantalla para compartir otra adicional que nos muestra vía la línea de comandos cómo esto se puede hacer. Entonces, vamos a compartir ahora directamente la ventana del CLI para que lo podamos ver. Entonces, aquí lo que hemos hecho es primero listar directamente sobre este proveedor cuáles esos transportes que hemos creado, ¿no? Entonces, con el comando gcloud beta network connectivity transport list, listamos esa interconexión y después, pues pedimos detalles, decimos que la describa. Entonces, en la descripción nos dice efectivamente que estamos nosotros desde la nube de Google anunciando en los advertised routes solamente el segmento 10.20.0.128/28. Eso es un enlace de 1 giga de ancho de banda y pues solamente tenemos un intercambio de prefijos a nivel IPv4. Bien, continuando con esto, sabiendo que ya tenemos esa interconexión allí creada, vamos básicamente a adicionar o a verificar desde la pantalla de AWS los prefijos que estamos nosotros recibiendo a través de esta interconexión. Vamos a volver a compartir aquí pantalla para poder mostrarle. Entonces, por este lado, básicamente, lo que tenemos nosotros del lado de la VPC es que, pues obviamente tenemos unas subnets y cada una de esas subnets pues, tiene unas tablas de enrutamiento. Entonces, en las tablas de enrutamiento, aquí nos vamos a dar cuenta que efectivamente estamos recibiendo ya el prefijo de Google Cloud. En este caso es el 10.20.0.128, máscara 28 a través de Virtual Private
gateway, eso a través de una propagación que se habilitó en esa tabla de enrutamiento. Entonces, cuando veamos las rutas, obviamente vamos a darnos cuenta que esas rutas particularmente están siendo anunciadas por cuenta de una propagación que viene por BGP directamente de la AWS Interconnect. Y si nos vamos directamente a la VPC, en donde nosotros hemos creado esa interconexión o con la que hemos hecho el peering, revisamos las rutas, tenemos que seleccionar acá la región en la cual queremos listar esas rutas, le decimos View, y aquí vamos a ver primero las rutas por defecto que trae la VPC con cada una de sus subnets y el prefijo 10.10.00/24, que es el de toda la VPC del lado de AWS, 4 veces por cuenta de esos 4 caminos que se crean por defecto en AWS Interconnect. Muy bien, eso es lo que teníamos hoy para demostrar. Así que nada, vamos a pasar ahora sí al cierre de la sesión. Perfecto, Leo. Pues buenísima la demostración. Creo que está muy clara, muy bien explicada. Es muy sencilla la configuración. Y bueno, ya los recursos que se habían comentado a lo largo de este episodio se van a disponibilizar. Y ya sabes, ¿no? Creo que es importante que estemos también muy pendientes de las preguntas o dudas que puedan tener nuestros clientes. Y para eso, antes de cerrar, me gustaría que nos dieras un mensaje final sobre el servicio y adelante con el cierre de este episodio, Leo. Vale, David, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, a toda nuestra audiencia. Hoy yo creo que tenemos ya un poco más de 4,000 views de estos videos, lo cual es muy interesante. Este servicio, como mencionábamos, está en preview. Tenemos que estar atentos al momento en que se haga el lanzamiento oficial para que ya quede en GA o General Availability, y también estar pendientes de cuáles van a ser los otros Cloud Service Provider que vamos a ir habilitando en la medida que el servicio pues va evolucionando durante el resto del año, ¿no? Así que nada, la invitación es, como vieron ya, el demo son demos reales que ya se pueden crear, o sea, ustedes ya pueden en sus cuentas crear ese tipo de interconexiones si tienen ambientes en Google Cloud, así que no duden allí en comenzar a probarlo, ¿no? Y tener la experiencia del servicio. Y ya saben, ahí por redes sociales, en LinkedIn, Leonardo Solano, me pueden buscar, también a David García, nos pueden buscar por allí. Nosotros vamos a estar publicando en LinkedIn, obviamente, el video, así que por ahí mismo nos pueden hacer las preguntas que ustedes tengan. Así que, sin más, muchísimas gracias por otro episodio más en Networking Fundamental de AWS Latinoamérica. Gracias a todos y estamos muy pendientes de sus dudas y sus preguntas. Que la pasen muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima.